Hola chicos, muy buen día. Vamos a continuar en nuestra cuarta sesión. Recuerden que vamos a analizar el fascinante mundo de toda la cuestión del sistema nervioso. De qué manera es importante reconocer, porque toda esta gran parte de la comunicación que existe entre las hormonas del sistema nervioso se producen después de la liberación de ciertas sustancias que pueden desplazarse entre una neurona y otra en regiones especializadas denominadas sinapsis. Estas sustancias, chicos, son llamadas neurotransmisores. Al unirse a su respectivo transmisor, son capaces de realizar diferentes actividades que van en todas estas cuestiones de canales, así como las funciones químicas y extrasensoriales que se dan entre las neuronas. Este comportamiento tan interesante a nivel molecular es la base de todas las funciones que aparecen y que se realizan en nuestro organismo. Es importante reconocer, chicos, de qué manera se dan toda la cuestión de los neurotransmisores de una neurona a otra. Vamos a hablar de las neuronas y las glías en el sistema nervioso, cómo interactúan de diferentes formas para el almacenamiento, la recepción, la liberación y reciclaje de todos los neurotransmisores. Cada una de estas células posee enzimas, proteínas, transportadoras especializadas y en su membrana también. Para todo este fin, y en algunos casos, pueden crear ciclos complejos que regulan la presencia del neurotransmisor. Es así, chicos, como vamos a entrar a este fascinante mundo para ir viendo cómo genera, ¿sí? Para que una sustancia sea considerada neurotransmisor, es necesario cumplir varias cuestiones. 1. Debe ser sintetizada en la neurona, ¿sí? A nivel básico. 2. Debe estar presente en la terminal sináptica. Y 3. Debe ser liberada por el potencial de acción que se generó en la neurona. 4. Debe existir el receptor específico para la sustancia en la que se va a establecer este contacto. Tiene que embonar específicamente, ¿sí? Para poder captar. 5. Debe de ser retirada en la sinapsis, ¿verdad? Por organismos específicos para poder terminar con su función. Pueden estar en las neuronas, en las glías, en el mecanismo que se emplea, pues varía, ¿verdad? De acuerdo al neurotransmisor que estamos hablando. Finalmente, la sustancia aplicada por todas estas cuestiones debe realizar el mismo efecto que la que es liberada originalmente por las neuronas en la sinapsis. Es importante, chicos, reconocer todas estas cuestiones para poder entender todo el recorrido que se da en la sinapsis, ¿sí? Hemos venido abordando a lo largo de esta semana la importancia que se tiene en cada uno de los temas, ¿sí? Es importante que el número de neurotransmisores es muy grande, ¿sí? Se ha estimado la existencia de más de 100 y existen diversas clasificaciones para describirlos, basados en distintos criterios, ¿sí? Se puede dividir en neurotransmisores excitadores y en inhibidores, según el efecto que tiene en la neurona, empleando el tamaño de las sustancias. Pueden ser moléculas pequeñas, grandes, de acuerdo a su estructura, ¿sí? Existen hasta 5 clases diferentes. Y en categorías químicas como aminoácidos, aminas, péptidos y otros más. Es importante ir conociendo cada uno. Otra de la clasificación los divide en clásicos, como son péptidos, ¿sí? Cabe mencionar que incluso las vesículas en que algunos se almacenan pueden también ser clasificados como pequeños, grandes, vesículas claras. Todo depende, ¿verdad?, de la referencia que estemos consultando para el momento de ir entendiendo, estudiando cada una de esta clasificación, ¿verdad? Para intentar mantener esta sinapsis, vamos a mencionar algunos de los neurotransmisores, ¿sí? Vamos a tratar de ubicarlos como de molécula pequeña, moléculas grandes y otros
posteriormente, ¿verdad? Vamos a ir viendo para ir ampliando todas estas de las clasificaciones de los neurotransmisores más conocidos. Dentro de los transmisores de molécula pequeña está el acetilcolino, el aspartato, el glutamato, el ácido GABA, el GABA, la glicina, ¿sí? La adrenalina, noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la histamina, el ATP, adenosina, entre otros. Sí, es importante tratar de identificando. Dentro de los neurotransmisores o moléculas grandes están diversos péptidos, ¿sí? Que incluyen las moléculas transmisores relativamente grandes, ¿sí? Compuestas de 3 a 36 aminoácidos. Estos son liberados en diferentes cuestiones, ¿verdad? En diferentes órganos en el sistema nervioso. Aquí encontramos la oxitocina, la hormona liberadora, todas estas sustancias y las endorfinas, las neuropéptidos, ¿sí? Las encefalidas, todos estos neurotransmisores, entre muchos otros, entran en esta categoría. Otras referencias también puede ser de acuerdo al tipo, ¿sí? Puede ser en las hormonas, en los péptidos, todas estas cuestiones y clasificaciones que es importante reconocerlos. Los péptidos pituitarios, intestinales, se ha observado que algunos de estos péptidos son liberados junto a algunos neurotransmisores de molécula pequeña, por lo que se sabe, ¿verdad? Pueden actuar como neurotransmisores. Por eso estamos hablando de este tipo, ¿verdad? Y finalmente en el grupo denominado como otros neurotransmisores podemos encontrar a los endocannabinoides, ¿sí? Al óxido nítrico, al monóxido de carbono y al ácido araquidónico, entre otros. Según sea la referencia, que recuerden que estamos revisando, pues estamos clasificando y varían, ¿verdad? Por lo que algunos pueden ser considerados como de molécula pequeña. Es importante ir reconociendo de manera muy general, chicos, estas funciones, porque sobre todo el objetivo de los neurotransmisores es unirse a un neurotransmisor y se genera una respuesta que depende del tipo de neurotransmisor, la localización, porque el receptor puede estar en la neurona donde se establece el contacto o en la misma neurona que lo libera. De esta forma pueden tener efectos rápidos. Es importante reconocer que los genera el cuerpo, ¿verdad? Que indican distintos cambios a nivel celular, pero que de pronto en la cuestión de los fármacos que nos tienen nos pueden dar una sensación parecida al neurotransmisor, pero también tiene sus efectos secundarios y pueden venir los problemas, ¿verdad? Es por esto, chicos, que existe la clasificación de esta sinapsis, ¿verdad? Eléctrica, esta sinapsis modeladora, ¿verdad? Esta sinapsis química, todas estas funciones que nos pueden ayudar, ¿verdad? En todas las funciones del sistema nervioso. Por eso vamos a sentar estas bases, ¿verdad? Que existe en generalidades que se dan, todas estas interacciones que se dan entre las neuronas, ir viendo la variedad de funciones, pero sin embargo, si no se dan de manera adecuada o existen anomalías, pueden dar a muchas cuestiones neurológicas, ¿verdad? Dentro de las generalidades del sistema nervioso, pues es el conjunto de formaciones anatómicas cuya función esencial es la de permitir al individuo reaccionar frente al medio que lo rodea. Hemos venido abordando. ¿Qué significa esto, verdad? Todo el tiempo estamos expuestos a informaciones, a estímulos, como puede ser el frío, el calor, un estímulo anímico, un sonido, el sistema nervioso que lo recibe, lo recepciona, lo conduce, lo procesa y va a elaborar una respuesta que a su vez es conducida hacia un efector, ¿verdad? Que realizará una acción determinada. Es así como también se va a dirigir, se va a regular las funciones de todas estas temas que hemos venido abordando, ¿verdad? Y también
dirige y regula las funciones de esta vida vegetativa, es decir, aquellas funciones que van a depender de los vasos sanguíneos, de todas las cuestiones que no son regidas por la voluntad, pero que también son reguladas por el sistema nervioso. Es importante, ¿verdad?, cómo se da cuenta de la definición y la clasificación funcional que estamos viendo a lo largo de las clases del sistema nervioso, que como lo clasifica el sistema nervioso somático, que es aquel que nos permite reaccionar al medio que nos rodea, a estas relaciones que se lleva, y al sistema nervioso vegetativo o denominado sistema nervioso autónomo. Es importante, chicos, venir abordando de cómo se da el sistema nervioso, cómo se da el sistema endocrino, y que se puede decir que regula las funciones del organismo, ¿verdad? De qué manera tienen esta finalidad, porque está compuesto por esas células especializadas cuya función es recibir precisamente ese estímulo sensitivo y la transmisión a los órganos efectores, ya sean musculares o glandulares. Son los temas que hemos venido abordando para poder entender, ¿verdad?, cómo se realizan los estímulos sensitivos que se originan fuera o dentro del organismo, ¿verdad?, que se correlacionan dentro del sistema nervioso, porque recibimos información de nuestras articulaciones que nos permiten tener una idea de cómo está la posición de nuestro cuerpo, ¿sí? O simplemente cuando tomamos algún café, cuando se siente ese calor, ¿verdad?, cuando está una bebida y que de pronto nos puede causar hasta dolor. Todos estos estímulos se originan dentro o fuera del organismo, se correlacionan dentro del sistema nervioso, y a partir de ahí parten impulsos eferentes que son coordinados para que los órganos efectores puedan funcionar armoniosamente juntos para el bienestar del individuo. Hemos estado viendo a partir de todas estas bases biológicas. Y específicamente el sistema nervioso central va a recibir e interpretar esa información sensorial. Toda esta diversidad a su vez controla la respuesta, es decir, los comportamientos simples y complejos. El cerebro es un órgano o forma parte del sistema nervioso central, como hemos ido abordando, y que a su vez puede tomar decisiones complejas, pensar de forma creativa, sentir emociones, dentro de otras múltiples funciones que estaremos viendo en cada una de estas sesiones, ¿verdad? Vamos a ir identificando lo que se denomina la estructura y la organización, es decir, el sistema nervioso está constituido por un tejido extraordinariamente, ¿verdad?, especializado. Hablábamos de esa complejidad en esta comunicación biológica. ¿A través de qué? De las señales, tanto eléctricas como químicas. Por eso es la clasificación de las sinapsis. Este tejido está estructuralmente constituido por las neuronas, que son altamente especializadas en el sentido de la excitabilidad, el impulso, y por la neuroglía, que en sí forma un 90% de ese tejido nervioso, da este sostén, ¿verdad?, a la neurona. Se consideraban como de soporte, pero cada vez se le da más importancia funcional a la célula glía, ¿verdad? En resumidas cuentas, el tejido nervioso se está constituido por sus células específicas funcional y morfológicamente, que es la neurona y la neuroglía, o simplemente glía. Cuando
decimos glía, significa pegamento, unión. Por eso se habla del soporte, ¿sí? Y está dentro de lo que es la neuroglía, viene dentro de lo que son las células microglía cuando son pequeñitas, o macroglía cuando está formada por células de mayor tamaño, como son los astrocitos, oligodendrocitos y también los ependimocitos. De manera muy general, ¿verdad? En los distintos funcionamientos y dibujos que hemos estado realizando. Las neuronas, recuerden que tiene el rasgo funcional. Ellos reciben, conducen, tiene una particular importancia la vaina de mielina, que es la que viene a recubrir los axones, ¿verdad? Y que transmiten un impulso bioeléctrico, es decir, un potencial de acción, o también llamado impulso nervioso. Esta importante función implica un elevado consumo metabólico por parte de estas células. Por eso es importante aclarar que el sistema nervioso no tiene una reserva específica, o sea, depende de un aporte vascular tanto de oxígeno como de nutrientes. Este aporte tiene que ser continuo, tiene que ser apropiado. Por eso de pronto vienen estos accidentes cardiovasculares, ¿verdad?, que dejan a estas células sin este aporte, porque generan alteraciones tan importantes en este tejido tan especial, ¿verdad? Tampoco tiene la capacidad de reproducirse. Es importante ver cómo se encuentra formada la neurona, ¿verdad? Típica, ¿sí? Se encuentra el soma o cuerpo neuronal, como hemos venido abordando, las prolongaciones. En este caso, ¿verdad?, hablábamos de las dendritas, esas múltiples prolongaciones, y ya sea una prolongación única como es el axón, ¿sí? Lo hemos venido mencionando porque veíamos su cuestión morfológica, ¿verdad? Hemos dicho que las dendritas son prolongaciones múltiples, se dispone como si fuera un árbol, arborizaciones, lo que va a permitir aumentar los puntos de contacto que se dan entre ellas. Además, recuerden que transmiten los impulsos, ¿sí? Toda esta cuestión hacia la célula neuronal, ¿sí? En cambio, el axón, toda esta cuestión de fibra nerviosa, este cilindro que veníamos hablando, que no se ramifica, ¿sí?, que transmite toda esta cuestión del impulso desde la célula, ¿sí?, hacia la periferia. Va a estimular otras neuronas, ¿sí?, y también a los órganos efectores. Es importante ir viendo todas estas cuestiones de cómo es todas estas cuestiones, y que venimos de pronto a lo mejor repitiendo, pero que es importante el reconocimiento de sus estructuras para el conocimiento de por qué actuamos, de por qué realizamos ciertas conductas ante determinados puntos, ¿verdad? Es importante conocer todo este complejo sistema nervioso, así como la cuestión hormonal, cómo va la cuestión de las glándulas, ¿verdad? Toda esta cuestión que ayudan en todas las cuestiones del aprendizaje, de la memoria, ¿sí? Esta cuestión donde estamos viendo de cómo viene la vaina de mielina en este axón, cómo se ve el color blanco y cómo se da la unión entre los axones, ¿verdad? Y que se va a denominar sustancia blanca y forma los haces de la sustancia blanca. Es por eso que está en el sistema nervioso periférico, porque de pronto es posible identificar algunas estructuras de la glía, que son las células de Schwann, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen para formar esa vaina de mielina? Y que quedan algunos espacios que se denominan nódulos de Ranvier.
¿sí? Cuando ustedes realizaban esta ejemplificación, cuando me enviaron estas imágenes de cómo aceleran dicha transmisión, ¿verdad? De ahí la importancia que radica dentro de lo que vienen siendo las neuronas. También veíamos su clasificación morfológicamente. Según el patrón de ramificaciones, pueden ser bipolares, multipolares, según el patrón de ramificación, ¿verdad? Cuando tiene una sola ramificación, hablábamos de monopolares, y cuando tiene dos ramificaciones, bipolares, y cuando tienen múltiples, como su nombre lo dice, ¿verdad? Multipolares, varias ramificaciones. También se pueden clasificar según el tamaño del axón. Puede ser corto, puede ser de tamaño de acuerdo, ¿verdad?, a que no tengan tan alargado la cuestión de la axón, que no debe de medir más de 1 metro, 1,5 metros, ¿verdad? Porque recuerden que en la clasificación están estas interneuronas, que es ese axón largo, ¿verdad?, que llevan, de cómo transmiten el impulso hacia zonas muy distantes del sistema nervioso o hacia los órganos efectores. También encontramos sinapsis, ¿verdad? Según la forma que tiene, se clasifica, ¿verdad?, de acuerdo a estrelladas, piramidales, todo de acuerdo a la forma del soma, de acuerdo al tamaño, si puede ser pequeño, grande, gigante, y de acuerdo al tipo de neurotransmisor que utilizan, ¿verdad? Lleva colinérgicas esta estructura, porque respecto a su clasificación funcional, las neuronas pueden ser neuronas reflectoras o aferentes, ¿sí? Aferentes, porque llevan dicha transmisión desde la periferia hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Este tipo de neuronas pueden ser bipolares, suelen ser, ¿sí? Y las encontramos a nivel de la retina o de la mucosa olfatoria. Otros tipos de neuronas son las neuronas conectoras o interneuronas, ¿sí? Igualmente las neuronas efectoras o eferentes, cómo se da, ¿verdad?, el impulso, cómo viene hacia la cuestión que se da para poder llevar este estímulo que se dirige, ¿verdad?, desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Por eso le llamamos de tipo eferente. Suelen ser multipolares y son multipolares, y reciben los distintos impulsos y van hacia los órganos efectores, como puede ser el músculo, una glándula, de acuerdo a esta estructura y esta organización. Estos puntos de contacto que se tienen y que toman las neuronas, dos neuronas entre sí, ¿verdad?, es el nombre que recibe sinapsis, como hemos visto, ¿verdad?, dentro de estos términos que definimos, sobre todo la terminación presináptica de la que hemos venido hablando, que está dada por el axón, y la terminación de acuerdo a lo que es postsináptica, dada por la dendrita o el soma, ¿verdad?, que se da entre ambas y queda un espacio denominado hendidura sináptica, que es donde se va a liberar específicamente el neurotransmisor, cómo vienen en esos sacos, ¿verdad?, cómo son expulsados, cómo son recibidos para poder llevar todo este estímulo. En lo que respecta, y hablábamos de la neurología, ¿verdad?, que son los componentes celulares no neuronales, ¿verdad?, como dijimos anteriormente, se le considera células de soporte y nutrición para las neuronas, ¿verdad?, y que significa una unión o pegamento, ¿verdad? Hoy se sabe que la función de la glía es mucho más amplia, ya que participa en diversos aspectos de la neurotransmisión y produce factores de crecimiento, entre otras funciones. Bien, chicos, vamos a continuar en las distintas plataformas para ir hablando de este complejo y fascinante mundo, ¿verdad?, de la célula básica del sistema nervioso y cómo influye en todo este proceso de los
neurotransmisores y estas uniones sinápticas que nos permiten el estímulo, organismo y respuesta.